o indometacina. Y si es muy grave, vamos a dar corticoides en eso, prednisona. Empezamos con 1 miligramo por kilogramo de peso y lo vamos bajando de acuerdo a los síntomas. En ocasiones, aparte, puede acompañarse de insuficiencia cardíaca, es decir, una miopericarditis, igual de origen viral, y la troponina ahí puede estar elevada, pero no en forma importante, y permanece así elevada, nunca a niveles muy altos. Ahora vamos a seguir con tamponade cardíaco. Entonces, ¿qué es tamponade cardíaco para nosotros? Vamos, esperamos que se vea la diapositiva, ustedes me dicen. ¿Qué se ve, doctor? Ustedes me dicen si se ve la diapositiva. Ya se ve, doctor. Ya se ve, bueno. El tamponade cardíaco, ¿qué es en realidad el tamponade cardíaco? Es el colapso de las cavidades derechas del corazón por aumento de la presión intrapericárdica. Como estamos viendo en esta imagen, esta presión empieza a impedir que el ventrículo derecho se dilate y por lo tanto se llene. Por eso decimos que cuando el derrame pericárdico es importante, impide la dilatación diastólica del corazón y con ello el llenado del ventrículo derecho. Es decir, al aumentar la presión, se empieza a llenar el ventrículo en menor proporción, por la que la presión es mayor en el pericardio que dentro de la cavidad. Hasta que un momento lo colapsa y si no se llena el ventrículo derecho, pues hay paro cardíaco. La causa puede ser aguda como un trauma o crónica, como todas las causas que ya vimos. ¿Qué causas son? Estas causas ya dijimos que son, por ejemplo, uremia, ¿verdad? Una hemorragia por anticoagulantes, un trauma, hipotiroidismo, tumores en tórax que invaden el pericardio, ya sea de mama o un cáncer pulmonar, también linfomas, metástasis de otros tumores. Es decir, hay una gama importante de causas que producen derrame pericárdico, enfermedades de la colágena, etcétera. ¿De qué depende de que tenga taponado cardíaco, obviamente? ¿Qué es lo que va sucediendo? A medida que va aumentando el líquido pericárdico, aumenta su presión, pues progresivamente va comprimiendo las cavidades derechas del corazón, sobre todo durante la diástole. Impide que se dilate y en un momento produce su colapso. Pero si esto es muy lento, entonces el gasto cardíaco, el ventrículo derecho se va a ir llenando poquito a poco, menos va perdiendo volumen por la compresión extrínseca que tiene. Y entonces baja el gasto cardíaco. Y como esto es crónico, se activa el sistema de renin-angiotensina y aldosterona, se retiene sodio y agua, y el paciente puede llegar con nosotros con ingurgitación yugular, hepatomegalia y edemas. Si me llegara así, yo pensaría que tiene una miocardiopatía dilatada. Le tomo un tórax, van a encontrar un corazón grandote. Me podría confundir con una miocardiopatía dilatada, sí. Pero cuando el corazón está muy grande, hay que hacerle un estudio de imagen de preferencia. El electrocardiograma nos puede ayudar. Podemos encontrar complejos bajos. Y si tenemos complejos bajos, tenemos que pensar en enfermedades del pericardio. Y por lo tanto, necesitamos hacer un ecocardiograma para el diagnóstico. Y si no hay, podemos tomar una tomografía simple de tórax. Siempre que hablamos de tamponaje cardíaco, recordar pulso paradójico. Ya dijimos que el pulso paradójico es la disminución de la presión arterial sistólica, más de 10 milímetros durante la inspiración. ¿Qué determina que se forme rápido
el tamponaje cardíaco, está en relación a la cantidad de líquido pericárdico que se va produciendo, que puede ser muy lento, por ejemplo, un hipotiroidismo, por ejemplo, algunas otras enfermedades pueden ser más rápidas. Un proceso inflamatorio será la instalación más rápida. Y también depende de la rigidez del pericardio, que pueda ser más flexible, y el grosor del ventrículo, de los ventrículos. Causas traumáticos es agudo, neoplasias, ¿verdad? Neoplasias. Hay un porcentaje que no sabemos la causa, la uremia, cirugía de tórax, anticoagulantes, aunque vemos muchos pacientes, no tantos, pero sí algunos que tienen dosis muy altas de anticoagulantes y TP muy prolongado. Es raro que tengan tamponade cardíaca, aunque se considera una de las causas. Y para esto debemos recordar clínicamente la tríada de Beck. Elevación de la presión arterial, es decir, va a estar elevación de la presión venosa, es decir, el paciente va a tener ingurgitación yugular. Disminución de la presión arterial sistémica, es decir, va a estar hipotenso. Y ruidos cardíacos apagados. Esta triada fue descrita por Beck en el trauma cardíaco de origen traumático. Y cuando es crónico, igual lo mismo vamos a ver, pero de instalación muy lenta. Baja el gasto cardíaco, sistema renina, angiotensina, aldosterona, se retiene sodio y agua. Esto es cuando el tamponaje cardíaco tiene mucho tiempo de evolución, porque la producción de líquido pericárdico es muy lenta. Entonces hay causas agudas, como el trauma, y causas muy lentas. Recordar pulso paradójico siempre. ¿Qué alteración electrocardiográfica nos orienta sobre tamponaje cardíaco? Bajo voltaje. Les comentaba que muchas veces no hemos pensado en tamponaje cardíaco. Le tomamos un electro ahí, complejos bajos y alternancia eléctrica, o solo complejos bajos. Inmediatamente pensamos a complejos bajos, enfermedades del pericardio. Puede ser otra cosa, ¿no? Como EPOC es otra de las causas. Y la alternancia eléctrica, sobre todo del QRS. Es decir, un QRS más alto que otro. Lo veríamos, claro, este no es un electro para ver un complejo más alto que otro. La imagen se llama imagen en garrafa, que significa gran derrame pericárdico, que si tiene datos clínicos de tamponaje cardíaco, será un tamponaje cardíaco. Fíjense bien, en la clínica lo que hacemos es tratar de trazar una línea aquí, formar un triángulo. Si se parece a un triángulo con la base es muy ancha, hay que pensar en tamponaje cardíaco. Nos podemos confundir con una miocardiopatía dilatada, sí, pero es la característica más común. Aquí tenemos otro, fíjense cómo está. Claro, si abrimos el pericardio, lo vamos a encontrar que está tenso. ¿Y cuáles son los signos a nivel de un ecocardiograma? Pues vamos a encontrar colapso de las cavidades derechas del corazón. Aquí hay mucho líquido. Este es el pericardio. Ventrículo izquierdo, y vean cómo el ventrículo derecho ya tiende a colapsar. Se está disminuyendo el volumen del ventrículo derecho. ¿Por qué? Por la presión. El derecho, inicialmente, ¿por qué? Porque es más delgado, ¿verdad? La mitad del grosor que del izquierdo. Por eso es que complica el ventrículo derecho. Colapso de la cavidad derecha del corazón significa tamponaje cardíaco. Aquí, otra imagen. Aquí estamos viendo el derrame pericárdico. ¿Se puede hacer o no cateterismo cardíaco? Pues todo va a depender de lo que estemos pensando. Y recordar que las presiones diastólicas en este problema, las cuatro cavidades, se igualan las presiones diastólicas. ¿Qué es lo que debemos de hacer en estos casos? Habitualmente, si el paciente está estable, lo que hacemos es avisar cirugía de tórax. Si no hubiera un cirujano de tórax,
un cirujano general, lo pasa a quirófano, le pone un catéter y se lo deja drenando. Y que pueden ser varios días. Mientras buscamos la causa, se estudia líquido para ver cuál es la causa. Y así controlamos inicialmente el tamponaje cardíaco. ¿Debemos de usar diuréticos? No. Si yo bajo la precarga, disminuye el retorno venoso. Y la precarga es la que está aumentando, ¿verdad? El volumen que le llega al ventrículo derecho. Por lo tanto, se va a colapsar más rápido. En urgencias actualmente, vamos a ver anteriormente. Anteriormente, la única indicación precisa para hacer una pericardiocentesis aguda es en los pacientes politraumatizados, o sea, pacientes con traumatismo de tórax o una herida punzocortante a nivel del tórax. Donde el paciente llega hipotenso, ustedes ven aquí ingurgitación yugular, hipotensión, aquí está la presión arterial, ingurgitación yugular, y lo ven chocado. Hay que buscar el mecanismo del accidente. Y lo que hemos visto más nosotros a veces, heridas punzocortantes en área precordial. Así, el servicio de urgencia debe hacer una pericardiocentesis y extraer la cantidad de líquido que se pueda, que habitualmente con 15 o 20 mililitros de sangre el paciente mejora. Y se le puede dejar un catéter para que siga drenando. Y posteriormente, si es necesario, se pasará a quirófano para ponerle un catéter para que esté drenando ese líquido. Actualmente en muchos servicios de urgencia ya hay ecocardiograma. Cuando menos en forma general pueden decir, si hay derrame pericárdico, hay tríada de Beck y por eco sería la aguja para hacer la pericardiocentesis. Recordar que antes, siempre que se va a hacer una pericardiocentesis, debemos tener un monitor para estar vigilando el ritmo cardíaco, porque al meter la aguja no vamos a saber si le picamos el ventrículo izquierdo. Si lo picamos, va a empezar a tener extrasístoles ventriculares o taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Entonces, nos podemos guiar con el eco y si no hay eco, y el eco, el electrocardiograma. Si lo empezamos a meter la aguja y vemos que empieza con extrasístoles ventriculares, hay que retirarlo. Retirarlo completamente un poco mientras esté drenando el líquido. En los servicios de urgencias hay que saber la técnica de pericardiocentesis. Lo ideal sería enviarlo a quirófano, una sala, bueno, que el cirujano de tórax o un cirujano general, y la otra opción es en urgencia. ¿Se han hecho en urgencias pericardiocentesis? Sí. Todo depende de la experiencia de cada médico. Y con el eco actual, ¿verdad? Cuando menos en forma general se puede determinar si hay derrame pericárdico importante. De otra manera, le comentaba la radiografía de tórax. Un paciente traumatizado de tórax con una tomografía simple de tórax. ¿Qué podemos ver? Pues vamos a ver todo, si hay sobre todo si fue un accidente, si hay fracturas costales, si hay hemoreumotórax de un lado o de otro, pero también podemos ver aquí líquido en el pericardio. Y si hay líquido en el pericardio y no tiene triada de Beck como tal, se pasa a quirófano, se pone drenaje, ¿verdad? Sondas pleurales para drenar y poder inflar el pulmón, es decir, sondas pleurales, y también se le pone un catéter a nivel del pericardio para drenar este líquido. Y ya cuando deje de drenar 1, 2, 3, 4 días, pues se retira el catéter y ya. ¿De qué depende el
tamponaje cardíaco. Lo más importante es evitar el colapso del paciente. Entonces, pericardiocentesis en primer lugar. Y si se hace la pericardiocentesis, como cualquier líquido que extraemos del organismo, hay que tomarle citoquímico, citológico y cultivo para ver las características de este líquido y de acuerdo a las manifestaciones clínicas que tenga el paciente llegar a un diagnóstico. Y el diagnóstico, de ahí va a depender la etiología. Si me dicen tiene un cáncer pulmonar, un cáncer de mama, pues eso seguramente metástasis, ahí el pronóstico está bastante crítico. Si me dicen es un hipotiroidismo, claro, eso depende de cada paciente, que lo diagnostiquemos clínicamente y pidamos el perfil tiroideo. Pues ahí, pues el pronóstico va a ser bueno, ¿verdad? Porque tratando el hipotiroidismo se controla. La enfermedad de la colágena va a depender de su evolución. Ya saben que las enfermedades de colágena producen un proceso inflamatorio autoinmune a todos los niveles, que predomina en ciertos órganos como el riñón, pero también afecta al corazón y a veces al cerebro. Entonces depende de la vasculitis. Y también nos puede dar una vasculitis o una pericarditis a nivel cardíaco por inflamación de las serosas. Entonces la causa, eso va a depender. ¿Alguna pregunta de tamponaje cardíaco? ¿Sabes? ¿Qué nos orienta en la práctica diaria? Complejos bajos. Recordar siempre la tríada de Beck. Es un paciente hipotenso, tiene ingurgitación yugular y los ruidos cardíacos apagados. Electros complejos bajos, investigar enfermedades del pericardio, entre ellas tamponaje cardíaco. Y es lo que nos orienta en la mayoría de los casos. Tenemos malas experiencias nosotros con el tamponaje cardíaco. Un paciente de 30 años de edad llega con dolor torácico, se pensó en pleuritis, radiografía de tórax, parece que el corazón estaba un poquito más grande. Después ya se empezó a pensar que sí fuera una pericarditis. Al otro día se le hizo una tomografía en el cual solo se podía ver que sí tenía derrame pericárdico. Entonces se comentaron ahí el servicio de cirugía que al otro día se iba a operar. Pero ese mismo día empezó con datos de tamponaje cardíaco y se le hizo una periocardiosíntesis en urgencias, pero presentó paro cardíaco. Se colapsó, ya no se pudo. Otra paciente también, un caso bastante raro. Paciente que llega con dolor intenso en epigastrio. Se pensó en una úlcera perforada. Pero intensísimo el dolor, ¿no? Le poníamos. No me tocó a mí, a un compañero que tenía meperidina. Bueno, le pusimos analgésicos potentes, etcétera. Y el dolor se calmaba un ratito. Se le hizo una tomografía tóraco-abdominal pensando en el problema de una úlcera o algún otro problema. Se le encontró gran derrame pericárdico. Igual como de 40 años, aparentemente según la causa. Igual fue a rayos, regresó, se iba a hacer pericardiocentesis y en ese momento igual tuvo paro cardíaco. Entonces cuando sospechamos tamponaje cardíaco, derrame pericárdico, es una urgencia verdadera y tenemos que actuar lo más pronto posible. No se puede esperar. Si no hay tamponaje cardíaco, pues aunque tenga derrame pericárdico, no pasa nada. Hemos visto también varios pacientes con mixedema, hipotiroidismo severo, que tienen gran derrame pericárdico. Sin datos de tamponaje, se le empieza su reposición con levotiroxina y se recupera. O sea, hay las dos opciones, todo va a depender de la causa y qué tan rápido se formó ese líquido.
Ahora vamos a ver, pero siempre acuérdense recordar pericarditis aguda de origen viral en jóvenes masculinos, que es lo que vemos ocasionalmente más común. Y ahora una patología que la vemos solo, yo diría por curiosidad, por si en algún momento llegáramos a tener estas características clínicas, que el diagnóstico es muy fácil, pero la enfermedad es realmente muy rara, ¿eh? Lo que se llama pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva se define como el engrosamiento, fibrosis y calcificación del pericardio. Ten en cuenta que el pericardio está fibroso, duro y engrosado. Está rígido, calcificado. Y adentro tenemos el corazón. Entonces el corazón se mueve y choca contra la pared del pericardio, pero está rígido. Por lo tanto, se va a llenar menos este corazón. Y va a disminuir el llenado cardíaco y por lo tanto el gasto cardíaco. Entonces, pericarditis constrictiva y engrosamiento fibroso y calcificación del pericardio que producen aprisionamiento del corazón, dificultando la diástole. Causas son todas las que vimos, todas las anteriores, pero cada que se habla de pericarditis constrictiva nos dicen que la causa más frecuente es tuberculosis pulmonar, pero aquí alguna literatura nos dice que es en los países en desarrollo, tuberculosis. Pero no es tuberculosis pulmonar. Vemos a algunos pacientes con tuberculosis y ellos nunca desarrollan pericarditis constrictiva. Y cuando vemos una pericarditis constrictiva, la primera causa es tuberculosis y no encontramos tuberculosis a nivel pulmonar. Entonces aquí no debería decir pulmonar, sino solo tuberculosis. Y el paciente puede tener un antecedente de radioterapia por alguna situación neoplásica a nivel del tórax, haber tenido, como le dije, alguna infección viral o bacteriana, pero es pocas veces la pericarditis viral evoluciona a pericarditis constrictiva, pero puede o no tener el antecedente. Los pacientes nos dicen que con hemodiálisis crónica desarrollan pericarditis constrictiva. Está descrito en la literatura. Actualmente la enfermedad renal crónica es un problema de salud. Hay muchísimos pacientes y todos los días llegan. Si me preguntaran cuántos pacientes con enfermedad renal crónica hay, ahorita le puedo decir que tenemos 2. Si me preguntan mañana, le voy a decir, tengo 1, tengo 2. Siempre tenemos pacientes con enfermedad renal crónica. Y muchos están en hemodiálisis y de ellos nunca vemos pericarditis constrictiva. Está descrito como una causa, pero nosotros no la vemos. Y acuérdense, idiopática 42%. Quiere decir que ¿por qué se produjo la pericarditis constrictiva? No lo sabemos. Y aquí algo que no habíamos hablado, lo que llamamos atrofia cardíaca. El pericardio produce una alteración en el llenado de los ventrículos, pero las aurículas se llenan bien porque no las comprime, por lo tanto las aurículas se dilatan. Y al dilatarse, una de las alteraciones que puede tener es la fibrilación auricular, por dilatación sobre todo de la aurícula izquierda. Y este impedimento del llenado completo del ventrículo derecho da una función ventricular inadecuada y si esto tiene mucho tiempo nos da atrofia cardíaca. Un músculo que no se mueve en forma completa, a final de cuentas, ¿qué nos va a hacer? Se va a atrofiar. Y aquí el llenado es menor, por lo tanto existe el término de atrofia cardíaca cuando este proceso es muy largo. ¿Qué datos nos van a dar clínicos? Pues vamos a ver un paciente que tenga ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema, estertor crepitante, es decir, una insuficiencia cardíaca congestiva venosa.
Se puede confundir con insuficiencia cardíaca congestiva venosa, ¿sí? Los ruidos cardíacos van a estar apagados y está descrito una alteración a la exploración que se llama knock pericárdico. Vamos a imaginarnos que al empezar a llenarse el ventrículo, el corazón choca contra el pericardio y produce el sonido de un golpe. Por eso se llaman que la pericarditis constrictiva a la exploración podemos encontrar como un choque, knock. Así lo vamos a escuchar más o menos con esa característica, knock pericárdico, que fue descrito por Lian, pero realmente escucharlo teníamos que tener la oportunidad de ver a un paciente con pericarditis constrictiva, pero son muy raros. Puede haber pulso paradójico, sí. Entonces, fíjense bien, ¿qué nos va a orientar nuevamente? Es un paciente que llega con ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema. Si no tengo radiografías, digo, pues una insuficiencia cardíaca congestiva venosa. Tiene disnea y todo lo demás. Le tomo el electrocardiograma y tiene complejos bajos. Sí puede seguir siendo una insuficiencia cardíaca congestiva, sí, pero nunca lo vemos tan bajos en esta patología. Complejos bajos, debo de sospechar que enfermedad pericárdica, que tenga gran cantidad de líquido en el pericardio y de las más raras pericarditis constrictiva. Componente cardíaco, triada de Beck, pericarditis constrictiva, datos de ingurgitación yugular, hepatomegalia, citis, edema, etc. Complejos bajos, sospecha de enfermedad pericárdica. Puede haber la T negativa, puede haber fibrilación auricular, pero los complejos bajos son los que nos orientan. Esta realmente no corresponde a complejos bajos. Lo que aquí estamos mostrando es solo que la fibrilación auricular, la distancia de los RR va cambiando. Fíjense bien, este es más largo que este. Este es más largo que este y este es igual a este. Y decir, la fibrilación auricular es la arritmia arrítmica. RR variables no tiene P y tiene la F minúscula de fibrilación auricular. La RX de todas es la que nos va a orientar. El 50% es esa calcificación del pericardio. Entonces yo pienso en que mi paciente tiene insuficiencia cardíaca congestiva venosa por los datos clínicos, pero tomo una radiografía y veo calcificación del pericardio. Y si veo calcificación del pericardio es una pericarditis constrictiva. Y aquí esta silueta cardíaca, todos sabemos que el perfil derecho del corazón tenemos aurícula derecha, vena cava superior, botón o callado aórtico, arco de la pulmonar, y aquí hay otro arco, que este es el de la aurícula izquierda. ¿Por qué crece? Porque el aprisionamiento es sobre todo en los ventrículos y las aurículas se dilatan. Está la calcificación. Se le puede hacer un ecocardiograma y para valorar la función ventricular, qué tanto y se está impidiendo el llenado del ventrículo. Un ecocardiograma es el ideal, ¿verdad? Y también nos puede decir si hay engrosamiento del pericardio o no. ¿Y para qué la estudiamos si es rarísima? Porque lo podemos confundir con una miocardiopatía dilatada o miocardiopatía restrictiva, pero el eco nos va a orientar. ¿Cuál es el tratamiento? Si el pericardio es el problema que está grueso e impide que se dilate el corazón, pues hay que hacer decorticación, que puede ser parcial o completa. ¿De qué depende que la haga o no? Del éxito, del tiempo de evolución del tamponado de la pericarditis constrictiva. Porque dijimos que si pasa mucho tiempo va a haber atrofia cardíaca. Y si hay atrofia cardíaca y quitamos todo el pericardio, cuando se quita el pericardio se va a dilatar. Se va a dilatar el corazón y entonces ahora sí va a caer en falla cardíaca. Si esa atrofia es importante, pues se va a deteriorar en poco tiempo.
Por eso dice aquí que los resultados de la corticación son progresivos, debiendo pasar varios meses para su normalización, siempre y cuando la atrofia cardíaca no sea severa. Como la causa más frecuente es tuberculosis, siempre buscamos tuberculosis. Investigar tuberculosis. Si no encontramos otra causa, algún antecedente que nos oriente a la causa, algunos dan en algún ciclo para tratar tuberculosis, porque es la causa más frecuente, habiendo descartado las otras como cáncer, etcétera. Los diuréticos, acuérdense que el que está llenando el ventrículo es la precarga, por lo tanto, diurético, mucha precaución. Claro, si hay también atrofia cardíaca, pudiéramos usar en un momento dado un inotrópico positivo, pero el tratamiento que hay que hacer es pericardiocentesis, que puede ser parcial o hay que hacérsela varias veces poco a poco. Nada más una consideración de tumores cardíacos. Realmente nosotros no vemos tumores cardíacos. Recordar que los melanomas obviamente son tumores de piel, habitualmente en las extremidades pélvicas, claro, puede estar en otro lado, y dan metástasis a hígado, al pulmón y también al pericardio. Uno de los tumores que puede da metástasis al pericardio. Obviamente los de mama y de pulmón lo pueden hacer también. Pero lo que vemos aquí, lo que queremos recordar nada más, que un tumor benigno que podemos encontrar en las aurículas se llama mixoma. Los mixomas habitualmente son tumores benignos, que se encuentran más frecuentes en la aurícula izquierda, aunque pueden encontrarse en la aurícula derecha, pero más frecuente en la aurícula izquierda. Y haz de cuenta que son pediculados, son tumores pediculados del tabique interauricular, en la aurícula. Entonces, cuando se contrae en la aurícula, ese tumor baja y obstruye parcial o completamente, depende del tamaño del tumor, la salida de sangre del ventrículo de la aurícula, de la aurícula izquierda al ventrículo derecho. Y estos síntomas nos van a dar los datos que dice de estenosis mitral, es decir, este tumor que se encuentra pediculado y está adherido a la pared auricular, cuando se contrae la aurícula, el tumor baja y obstruye la válvula mitral. Entonces, por eso da unos datos que parecen a de estenosis mitral. Es un soplo que diastólico, ¿verdad? Diastólico. Pero este soplo diastólico cambia con la posición, no es lo mismo que los juntamos acostado, donde disminuye, y de pie aumenta. Y este sonido se conoce como plop tumoral clásicamente, plop tumoral. Claro, no todos los mixomas son como de este tamaño. Habitualmente son pequeños, pero en este es un mixoma grandísimo. Y otro problema de estos tumores es que son friables, quiere decir, de repente puede desprenderse un pedacito y dar una embolia, que puede ser sistémica o si es muy pequeñito, o también se considera que puede producir una pequeña embolia en la arteria central de la retina y dar amaurosis intermitente. Entonces, mixoma nos da embolias sistémicas, que puede ser cerebro o otro lado. Son raros, sí, pero existen, ¿eh? Ocasionalmente hemos visto algunos. Obviamente aquí, como es un tumor, lo ideal sería primero eco, después resonancia, tomografía contrastada, tomografía tórax. En la simple se puede ver o resonancia magnética. Y como es tumor, pues hay que resecarlo. Sin embargo, recordar que los mixomas, aparte del soplo, el plop tumoral, pueden tener manifestaciones extracardíacas, como fiebre, pérdida de peso, artralgias, mialgias. Si ustedes me dijeran todo esto, yo diría,
pues a lo mejor tiene lupus, pero no tiene todas las características del lupus. Los anticuerpos anti-DNA, antinucleares salen negativos y al oír el corazón podemos encontrar este soplo diastólico que cambia con la posición. Y una pregunta en la cual aquí es muy fácil porque en este lado nos dice aquí, la demás ustedes la pueden revisar. Quería presentar este. Por eso muy sencillo, estamos viendo, ingresa un paciente a urgencia que ha sufrido un grave accidente de tráfico, en estado de agitación, pálido, ansioso, hipotenso, hipotenso. Frialdad y discreta sudoración fría, dato de choque. Presión venosa aumentada, quiere decir hay engurgitación yugular. Hay estertores en ambas bases pulmonares. Hipotenso, si fuera un choque hipovolémico, no tendría por qué tener ingurgitación yugular. Por lo tanto, en este caso es muy fácil pensar que algo está pasando, que puede haber un derrame pericárdico. ¿Posibilidad? A ver, ¿qué es el diagnóstico más probable? Hay que descartar la existencia de un tamponade cardíaco, sí, porque cuando está chocado no hay ingurgitación yugular, hay colapso vascular. Pues eso es muy fácil y otro clásico. Este, a ver, este es el otro caso clásico, como el que le comentaba, un paciente masculino, 22 años, sin antecedentes patológicos importantes, 8 días, tiene 8 días de evolución, fiebre y dolor centrotorácico, dolor en retroesternal en el centro del tórax, que aumenta con la inspiración y los movimientos respiratorios. Entonces no es de tipo isquémico porque no es opresivo. Aumenta con la respiración y con los cambios de posición. Es un dolor tipo pericárdico. Aquí no hay problema porque dice que se le hizo un eco y tuvo derrame pericárdico. ¿Cuál es el diagnóstico? Obviamente es una pericarditis aguda idiopática. ¿Cuál es la causa más común? Virus, Coxsackie aire, aunque puede ser otro virus. Tuvo un cuadro de infección respiratoria y después desarrolló dolor torácico tipo pericárdico que se comprobó con ecocardiograma y la causa más común por la edad y el sexo, pericarditis aguda idiopática, habitante de origen viral. Y las otras preguntas pues son interesantes, quieren leerlas. Como ven, estas son las enfermedades del pericardio. Sobre todo, saber bien el tamponade cardíaco, pericarditis aguda, y que el tamponade, la pericarditis constrictiva, con una radiografía de tórax, donde hay clasificación del pericardio, hacemos el diagnóstico. Manifestaciones clínicas, podemos confundirla con miocardiopatía dilatada, es decir, ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis y edema. Y complejos bajos. Si ustedes ven complejos bajos en un electro, enfermedad pericárdica, ¿qué tendrán? No sé, hay que investigar. La imagen clásica de pericarditis aguda, imagen en bandera. Yo les diría que en los servicios de urgencia solo he visto 5 casos en más de 30 años, ahí están en los servicios de urgencia, que eso es rarísimo. Aquí en el norte, en los últimos 8 años, cuando menos en el turno matutino, solo hemos visto 2 pacientes con pericarditis aguda, probablemente de origen viral en jóvenes, que sí, ellos sí tenían derrame pericárdico. Bueno, acuérdense, complejos bajos, entrada del pericardio. Joven con antecedentes de cuadro de infección en vías aéreas respiratorias, y datos de dolor, características de pericarditis aguda y lo más común,
hepatitis, perdón, pericarditis de origen viral. Coxsackie A y B, son los más comunes. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? El tema de pericarditis, pues es todo lo que tenemos que saber. Y ahora el próximo lunes vamos a empezar con miocardiopatías. Todo bien, doctor, muchas gracias. Sí, es un tema bastante interesante. Nos veremos el lunes. Doctor, una pregunta. Adelante. Doctor, sobre su clase de electro. Lo que pasa es que 9 y nos faltan todavía otros 3 electros, me parece.